De nuevo, buenas tardes para España y Europa, buenos días para Iberoamérica y bienvenidos al debate que seguimos en el Foro Internacional de Televisión Telemorfosis, la televisión de proximidad en el entorno transmedia, que de nuevo se celebra en la Universitat de Valencia en compañía de las 9ª Jornadas ConTD, contenidos para la televisión digital. Este programa, recordamos, está producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia para ser transmitido a través del espacio de radiodifusión iberoamericano y las diferentes plataformas audiovisuales por Internet de gran parte de las universidades españolas, iberoamericanas y europeas. Las nuevas formas de creación y producción y consumo audiovisual han obligado a repensar el concepto de televisión de proximidad. En este panel nos disponemos a indagar acerca de los distintos modelos que existen en España, atendiendo a sus particularidades, su viabilidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta las implicaciones del marco legal. En un modelo comunicativo en transición cobra una especial relevancia el debate sobre la vigencia de este servicio público. Para hablar sobre el nuevo modelo de televisiones autonómicas en España, nos acompañan, en primer lugar, César Martí, especialista y productor en contenidos audiovisuales. Bienvenido. Hola, gracias, Germán. Nos acompaña también el profesor Álvar Peris, de la Universitat de Valencia. Bienvenido. Muchas gracias. Y en tercer lugar, damos la bienvenida a Teresa Díez, analista de medios y especialista también en el ámbito del audiovisual. Bienvenida. Muy bien, gracias. Antes de dar paso a la primera intervención, recordamos a nuestros espectadores que pueden hacer el seguimiento del debate y hacer las preguntas que consideren pertinentes a través del hashtag TVMorfosis en Twitter. Ahora nos disponemos a conocer un poco más los detalles sobre el currículum académico y profesional de nuestros 3 invitados. César Martí es socio fundador y productor ejecutivo de Anlo Productions, productora especializada en la creación de contenidos y branded entertainment. A su vez es fundador y director de la Escuela de Creación y Comunicación Audiovisual ECAP. Es un profesional con gran experiencia en campo de la producción ejecutiva y la dirección de programas y series de televisión. Sus obras han sido altamente reconocidas a nivel nacional. Álvar Peris es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia desde 2003. Colabora habitualmente en las revistas Lletres Valencianes y Caràcters, así como en la revista de cultura urbana Miralls. Sus intereses como investigador se centran en el estudio de los contenidos y formatos audiovisuales en sus múltiples pantallas y la relación entre identidad y medios. Teresa Díez trabaja como analista en la televisión social de Megamedia para el grupo Mediaset. Es colaboradora semanal en el portal Cultura Plaza y la revista Plaza, en el área de cultura y en la sección sobre series de televisión. Además es experta en el estudio de fenómenos de la audiencia social y análisis de tendencias en las redes sociales, así como en el multitasking y la televisión conectada. Una vez hechas las presentaciones pertinentes, bueno, pues parece que estemos hablando constantemente de transición, de nuevos, digamos, de cuestiones relacionadas con este mundo cambiante del audiovisual, ¿no?, que evidentemente también afecta a las televisiones autonómicas. ¿Cuáles son en ese sentido los puntos a tener en cuenta? Sí, yo creo que después de todo lo que hemos oído ya antes, queda claro que por ejemplo, que cualquier autonomía o cualquier comunidad como la valenciana con lengua propia o cualquiera de los que hay en el Estado español necesita una televisión autonómica, ¿no?, para crear una identidad cultural única, para crear los valores culturales, difundirlos, para muchas razones. El caso siempre de cada sociedad es qué tipo de tele, que creo que es la clave del debate, ¿no? Hay muchos modelos y cada sociedad, cada comunidad tiene unos modelos basados en unos criterios económicos, culturales, cada uno crea una estructura diferente. Siempre tenemos muchos, cuando hablamos de crear, en el caso, por ejemplo, valenciano nuestro, ¿no?, que estamos en un proceso muy interesante, que es de creación de un nuevo modelo de televisión, ¿no? Nosotros venimos de
de muchos años de tener una televisión autonómica propia, que nos informaba, que nos contaba historias cercanas, que difundían la lengua en toda la sociedad, y desapareció hace unos años, ¿no? La eliminaron. Ya estamos en un proceso de creación nuevo. Yo creo que, y creo que es interesante que focalicemos sobre eso, ¿no? Sobre qué modelo de televisión se puede crear, cuál es el objetivo de esa televisión, porque la televisión puede tener muchos objetivos, qué criterios hay que tomar en cuenta en cada paso que se da para llegar a ese objetivo que nos marcamos, ¿no? Y no dejar de lado algo básico, ¿no? Que es que yo siempre digo que no estamos en cambios en una época, sino estamos en un cambio de época de consumo televisivo, de consumo social de contenido y de todo tipo de cosas. Y no podemos obviar en esta creación de modelos televisivos autonómicos de proximidad eso, el cambio de consumo que vive la sociedad, ¿no? Y yo creo que es algo básico. Y luego, si queréis, entramos más en hablar del tema. Muy bien. Bueno, en esta primera intervención a mí me gustaría sintetizar en 3 puntos aquellos elementos de los que hemos estado hablando durante estas sesiones que afectan directamente a la televisión autonómica o la televisión de proximidad en España. Hay algunos elementos que ha comentado mi compañero César Martí, pero bueno, a mí me gustaría centrarlo en 3 aspectos que yo creo que inciden mucho en los contenidos, que creo que será un tema sobre el que incidiremos en este debate. Uno, efectivamente, es promover la especificidad cultural y lingüística, sobre todo en aquellos territorios o autonomías que tienen una lengua oficial distinta al castellano. Un segundo elemento que me parece fundamental es la vertebración social de ese territorio, la creación de un relato conjunto que implica a toda la sociedad. Y un tercer elemento que me parece también fundamental y del cual yo creo que todos somos conscientes es el desarrollo de un sector audiovisual propio que genere un tejido industrial y puestos de trabajo de alto valor añadido. En ese sentido, y centrándonos ya más en los que serían los contenidos de estas televisiones o elementos que yo creo que hay que tener en cuenta, yo creo que estas televisiones deben de construir unas programaciones que tienen que ser útiles a la sociedad. Y en ese sentido, contenidos que reflejen la pluralidad de esa sociedad, pero también que puedan interesar a públicos, yo creo que más amplios. Yo creo que en ese sentido estas televisiones también tienen que ser ambiciosas en cuanto al tipo de narraciones, el tipo de relatos que hay que construir. De alguna forma, cosas que ya se han dicho en estos debates, y es que tratar de conquistar al público global desde lo local. Y de una manera más específica, a mí me gustaría centrar en 3 ámbitos. Yo creo que las televisiones de proximidad autonómicas, por hablarlo de un modo genérico en España, tienen que producir de todo en cualquier género. Y eso tiene que ver, en primer lugar, yo creo, con informativos. Creo que es la pieza clave, pieza estructural de estas televisiones. ¿Por qué? Porque nos cuentan desde lo que pasa en nuestro entorno más cercano, y se ha demostrado que las televisiones autonómicas, sobre todo las públicas, que son las que tienen una presencia social mayor, si no tienen una credibilidad y un rigor en el apartado informativo, pierden su razón de ser y la audiencia les castiga, ¿no? Y eso hemos visto ejemplos en el caso de nuestra televisión valenciana, cuando existía, pero también se está viendo en otras televisiones públicas, como la televisión española, que cuando la audiencia percibe que no hay o que la credibilidad flaquea, pues yo creo que hay un cierto castigo, ¿no?, por parte de la audiencia a esos medios públicos. Luego, el entretenimiento, que me parece fundamental, que hay que producir entretenimiento desde una mirada cercana, tanto concursos, realities, probablemente con otro tono a lo que hacen otras cadenas, ¿no?, de ámbitos más grandes, ámbito estatal, por ejemplo, cadenas radicadas en Madrid, y por supuesto la ficción en cuanto a la creación de un imaginario propio que no solo trate o acerque elementos costumbristas a la realidad, sino que yo creo que tiene que buscar nuevos públicos, que tiene que buscar nuevos formatos, nuevas formas de contar lo que nos pasa en el presente, pero también sobre a lo mejor lo que nos ha pasado en el pasado, ¿no? Y por último, y aquí acabo, yo creo que acabo en esta primera intervención, sí que creo que las televisiones de proximidad autonómicas tienen que innovar en los formatos, tienen que innovar en los contenidos, tienen que explorar nuevas narraciones que podemos llamar transmediáticas, que se puedan consumir, que creen también productos que se puedan consumir en múltiples dispositivos o múltiples plataformas, porque la audiencia ya está ahí. Yo creo que estas televisiones de proximidad no pueden dejar de lado este tipo de público. Y como ejemplo, y aquí lo dejaría,
quería comentarles un producto audiovisual valenciano que se llama Cero Responsables, de una productora local, que es Barret Films, que hizo un producto audiovisual en el sentido multiplataforma, o llamámosle transmediático, como queramos, en el sentido fundado sobre todo en un accidente de metro que pasó en Valencia en el año 2006 con 43 muertes, cuya investigación se cerró un falso por parte de la Administración. Ellos lo que hacen es revisar esa investigación que hizo por parte de la Administración y, de alguna manera, demostrar que ese caso todavía no está cerrado, que la herida supura, que está abierta, y explora las causas y las consecuencias, intentando también dar voz a las víctimas y los familiares de esas víctimas. Es ejemplo de un caso local muy concreto, pero que yo creo que afecta o que habla de sentimientos globales, de que todo el mundo se puede sentir identificado con ese tipo de relato, con ese tipo de producto. Yo creo que es un buen ejemplo de un contenido que está ya inmerso en las nuevas narrativas, en las nuevas formas de producir contenidos audiovisuales y que las televisiones de proximidad autonómicas de futuro o ya de presente, yo creo que deberían explorar. Teresa. Bien, pues yo no puedo estar más de acuerdo con César y con Álvaro, y precisamente en el caso de Cero Responsables que dice Álvaro, a mí me sirve como ejemplo para hilarlo desde otra perspectiva, que es que nuestra obligación debería ser promover, hacer de tentáculo para que ciertas áreas de la cultura, de la sociedad, de la ciencia, de la investigación, de la educación, de la infancia, tengan una herramienta que es su televisión con la que poder difundir y llegar más lejos a ciertos espectadores que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Cero Responsables, a ser una obra de teatro que se exhibió sobre todo en las capitales, pues no ha llegado a todos los ámbitos territoriales. Yo quiero redefinir el concepto de televisión. Televisión es todo. Televisión ya no es solo ese aparato que tenemos con una señora vestida de flamenca y con un ganchillo encima en el salón, sino que televisión es un aparato de móvil que llevamos todos en el bolsillo y que el 85% de la sociedad tiene y utiliza todos los días bastantes veces. Televisión también es la conexión a Internet, que son un 70% de los hogares en el Estado español tienen conexión a Internet y ven contenidos. Es todas las experiencias de emisión que hay a lo largo de nuestro día a día, de nuestra rutina, con la que vemos contenidos, generamos contenidos. Es decir, cuando miramos en la aplicación del tiempo en nuestros móviles, estamos utilizando una aplicación de una empresa norteamericana, pero podría ser de la Corporación de Radio Televisión Valenciana, si la llamamos así. Si queremos que en la infancia los niños que estudian la ESO deben estudiar por el programa educativo, deben leer Tirant lo Blanc, pues ¿por qué no pueden verlo a través de una aplicación para tablets donde ven unos actores y una producción de un productor como César, que ha hecho una aplicación para móviles donde puede ver a mitad de pantalla Tirant lo Blanc, mirando a cámara, y la otra mitad está leyéndolo, porque eso va a ayudar muchísimo a la comprensión y es una herramienta útil para la educación. Eso también es televisión. También es televisión que la literatura de género en valenciano, por ejemplo, la novela negra, tenga en su televisión alguien que promueva que existan TV movies de género, pues como en Suecia existe Wallander, en Italia existe El comisario Montalbano, ¿no? Y luego el tema de las grandes audiencias, claro, cuando hablamos de teatro seguro que hay alguno que ha dicho teatro, eso quiere decir que nos van a ver dos, ¿no? El otro día Rodolfo Sirera le pasaba, ¿no? Él me dijo, ojo, Teresa, es que el teatro no lo ven las grandes audiencias. Bueno, pues depende, ¿no? Pero es que ahora las audiencias ya no son la suma de la audiencia, de la cobertura que tú tienes en tu televisor, sino los cientos de experiencias a través de las diferentes pantallas. Esa suma, es decir, si hay un 85% de personas que están viendo por su móvil la aplicación del tiempo, estamos llegando seguramente a 5 millones de personas. Entonces, eso también es audiencia. No es solamente el que vea el día del estreno de la nueva televisión pública, pues lo que estrenemos, una serie, un programa de fútbol, lo que sea, ¿no? No, es todas las experiencias que utilizamos cada día, la radio y todas las pantallas. Si os parece, nos detenemos un momento en esta cuestión de las audiencias y vinculamos esta idea con lo que planteaba de manera más directa César en relación con la utilidad que debería tener que deberían tener estas televisiones autonómicas, nuevas, renovadas, en cuanto a lo que es el modelo, ¿no? ¿Cómo llegamos a estas audiencias?
desde lo local, planteando, digamos, en un contexto donde la televisión autonómica no está sola. Hay plataformas de comunicación, hay nuevas maneras de comunicar, hay televisiones generalistas. Es decir, ¿cómo nos dirigimos a estas audiencias tan dispersas? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que realmente lo que hay que tener claro es que una televisión autonómica debe ser una televisión temática de proximidad. Y cuando hablamos de televisión autonómica podemos decir lo que sea, todos canales de difusión. Con lo cual, pensar que hoy en día la proximidad de la gente llega a ella, o la consume, o lo que le rodea, consume relatos, lo que habéis dicho, ¿no? Información, solo con la televisión lineal, unidireccional, es pegarse contra un muro. Con lo cual, pues hablaba antes del consumo, ¿no? Con lo cual yo creo que lo primero es teniendo claro que es una televisión temática de proximidad, ¿vale? Esto nos va a dar claro qué contenidos pueden entrar y qué contenidos no deben entrar, ¿no? Luego pueden ser, como decía Álvaro, algunos más universales, otros no, otros igual serán más locales. Cada contenido tendrá su punto porque tendrás que dar. Y luego, sobre todo, hay que detectar, yo creo que la clave de todo esto, y sobre todo en este proceso que estamos haciendo de nueva televisión, cómo vamos a llegar a la gente. O sea, nosotros nos creemos que hoy en día aún tú haces una serie, haces un programa y la gente está ahí para acudir, para verte. No. Mis hijas tienen 11 años y no ven telelineal casi. Consumen cuando quieren, donde quieren y como quieren. Y como ellos, casi todos los nichos de mercado o las generaciones nuevas no tienen un consumo de televisión normal. Es más, esto de que es la teoría esta de que la gente de 60 años aún está acostumbrada a que le den, esto está cayendo cada vez más. Eso está cayendo cada vez. Los Smart TV, o sea, hay un consumo, Netflix, que ha venido a hacerlo todo, con lo cual yo creo que hay que detectar nichos de mercado, canales de comunicación y luego incentivar. Yo creo que este concepto de que un relato transmedia es un programa de tele y luego una serie y luego a ver qué hacemos, yo creo que es un concepto que nos lleva a que la transmedia sea un concepto vacío. O sea, un relato transmedia es coger un relato y fraccionarlo, estructurarlo y hacerlo de forma diferente, con contenidos diferentes, para llegar a todas las personas que tú quieras llegar. Yo creo que la clave es eso. Y eso requiere sistemas de trabajo diferentes, sistemas de creación diferentes, bueno, un cambio de época, un cambio de modelo completamente, ¿no? Y en ese sentido, un poco completando o contestando también a la pregunta del moderador, ¿cómo llegamos a esa audiencia en un entorno tan competitivo? Pues evidentemente creo que hay que hacer un esfuerzo y un trabajo importante de comunicar aquello que haces. Y las televisiones autonómicas probablemente funcionan o están todavía las que existen y que están funcionando, y que algunas incluso de manera bastante exitosa, pero todavía tienen inercias un poco del pasado, ¿no? de la televisión más convencional. Yo creo que evidentemente hay que entrar de lleno en redes sociales, hay que insistir en aquello que se está haciendo y que se hace bien. Yo creo que hay experiencias interesantes en las televisiones autonómicas en España actuales, de productos que buscan ese tipo de formato y que ya están generando contenidos, como comentaba César, desde origen, transmedia desde origen, que es un poco, yo creo que la clave, ¿no? Es decir, no añadir piezas a un rompecabezas incompleto, sino, estábamos comentando también que hay que intentar generar contenidos transmedia o multiplataforma desde la base, desde el guión, desde la base, porque así podemos pensar desde el primer momento cómo llegamos a esos múltiples espectadores o múltiples usuarios que efectivamente ya no están solo en la televisión convencional, sino que están en esos dispositivos móviles, tabletas, teléfonos móviles, y que además lo que sí que es una evidencia es que los usuarios más jóvenes, los niños, niñas, evidentemente ya se mueven con mucha facilidad en esos entornos digitales y probablemente uno de los retos, creo yo, y aquí también creo que lo comentaba Teresa, creo que se debe entrar directamente, hemos estado hablando mucho de lo local y lo global, yo creo que hay que insistir mucho también en generar productos y contenidos infantiles, ¿no? Claro. Desde lo local, porque evidentemente ya no solo ficción o grandes programas de entretenimiento, sino creo que los espectadores más pequeños tienen también derecho a acceder a contenidos que les acerquen su entorno más inmediato. Claro, pero también la ventana de emisión es donde ya las cosas cambian. Es decir, la ventana de emisión seguramente sea YouTube y no tenemos que tener miedo a que vayamos a una ventana tan grande, tan competitiva como YouTube. No, pero si en los niños están ahí, pues es como lo de Mahoma a la montaña, pues allá vamos, ¿no? Tenemos que observar las rutinas y no tener prejuicios, porque también es otra de las cosas que ha ocurrido en algunas televisiones públicas, por ejemplo Suecia, que creo que ha sido pionera
Bueno, pues se dieron cuenta, como nos pasa a todos, que los niños no están en el televisor convencional y que los niños están viendo YouTube, programas de videojuegos. Pues, ¿qué hizo? Pues decir, bueno, pues vamos a retransmitir todos los años en Campeonato Internacional de Videojuegos. ¿Como televisión pública tiene sentido? Es raro, pero bueno, están queriendo atraer a los niños. ¿De por qué? Porque es el contenido que les gusta, ¿no? Es decir, te lo digo porque suele pasarnos mucho en otros años que he visto que vamos a hacer webseries y al final ves las webseries que a lo mejor hemos intentado hacer en algunas experiencias y hacemos webseries para público de 40 años, no para niños de 11 años, ¿no? O sea, estamos como pensando que así nos van a entender y es que no nos entienden, con lo cual creo que hay que hacer un trabajo ahí muy fuerte, pero hay un ejemplo que para mí es demoledor. O sea, el 2010 yo estaba trabajando en la antigua televisión valenciana con César, estábamos haciendo Traula Llengua y sacábamos audiencias de 370.000 espectadores. ¡Qué maravilla! Pues a 200 metros, en el barrio de La Coma, un gitano que dejó de estudiar a los 12 años, estaba haciendo vídeos de YouTube que tienen 5 millones de visionados. Nos estaba dando una lección brutal. Obviamente el contenido, pues no sería, a lo mejor lo verías y dirías, no es emitible, tal, pero nos estaba dando una lección, estaba traspasando fronteras, no necesitaba producciones complejas, ni caras, ni grandes parrillas, ni grandes realizaciones, lo estaba haciendo solo. Y no necesitaba ni siquiera que la televisión pública la apoyara, pues la televisión pública debería estar ahí, debería estar promocionando que la red de universidades de la Comunidad Valenciana tuviera para sus alumnos de comunicación audiovisual pues programas de YouTube, ¿por qué no? ¿Sabes? Que esto que estamos viendo ahora es precisamente el mejor ejemplo de lo que tiene que ser una televisión pública, esto que estáis haciendo en las jornadas de Conte de Formosis. Entonces, tenemos que estar en todos los pasos, en la infancia, en la educación, en los estudiantes de comunicación audiovisual, en YouTube, en las redes, informando, en Facebook, donde sea, ¿no? Hay una cosa vinculada a lo que hablamos de... porque a todos nos preocupa mucho, es así, todos que somos padres nos preocupa mucho que ven nuestros hijos y la programación infantil, Sí. ¿no? Entonces, para mí hay como 3 conceptos claves, ¿no? Sí. Uno es que una televisión pública no es televisión pública si no atiende a los niños. O sea, yo creo que una televisión pública no puede ser televisión pública en ningún momento, ni autonómica ni nada, si no tiene una dedicación a la programación infantil. Eso para mí es clave. O sea, que la duda de si habrá que hacer programación infantil o no, pues obviamente no es una duda, es una obligación, ¿no? Con lo cual. 2, hay que hacer programación infantil que les llegue. O sea, si la BBC ha cerrado su canal TDT y solo hace emisión, la BBC solo ha creado un canal vinculado a apps y a Internet para el consumo de los niños, ¿cómo nosotros nos podemos plantear que vamos a hacer una televisión aquí nueva, se supone moderna en esta oportunidad, y vamos a hacer un canal infantil, a lo mejor? O sea, hay que hacer una reflexión de decir, ¿este es el camino o el camino es...? Y este concepto, por eso hago mucho hincapié, ¿no? Que a veces en algunos debates nos lo vemos, ¿no? De invertir dinero para que se vea en Internet, o sea, como si fuera una cosa aún como hacer cosas para Internet. Es que esto no es una cuestión de hacer cosas para Internet, es hacer una cosa para donde está el nicho de mercado. Y luego hay otro punto que yo creo que es muy positivo para lo que hablamos de los padres, que es el estado tranquilo, el control parental, o sea, que es lo que se habla, ¿no? De hecho, tú, la BBC hace una plataforma y tal, y tú como padre sabes que está consumiendo productos y no hay que tener miedo a este mito de es que en Internet les llegan influencias y ven cosas que no, hay un control parental, es como la misma televisión, pero que hay un consumo que cuando quieren consumen lo que quieren o sea, no hay que tener miedo a ese acceso, obviamente hay que controlar qué ven, ¿no? Pero que yo creo que el camino es ese, y luego hacer contenidos que entretengan. O sea, es que yo creo que aquí esto de los programas entretenimiento, divulgativos, culturales, yo estas cosas de las mezclas para mí los formatos son híbridos todos. Es contenido que hay que hacerlo para que la gente, pues igual, que sea más formativo, menos formativo, más divulgativo, más cultural, pero siempre que entretenga. Esto de hacer un programa cultural y por eso nos ponemos sesudos y todos serios, lo hacemos. Puede haber de todo, ¿no? También, ¿no? Sí, pero es que entretener no significa hacer el tonto en pantalla. Entretener significa que sea dinámico, o sea, que donde vaya, que tú lo veas y no te aburras. Es una cuestión como escribir un libro y por hacer algo... La clave es en el formato, cómo lo formateas, qué estrategias narrativas utilizas, pero es que esto está en qué realización es la que prima o la que tú potencias, qué mirada. Efectivamente, o sea, el otro día Rudolf Sirera le ponía... Se me puso un poco escéptico, ¿no? Cuando le pregunté sobre el teatro televisado, ¿no? ¿Por qué no podemos ver Cero Responsables? Y seguramente habrá personas que están pensando en, bueno, si ellos quieren llegar a grandes audiencias y nos ponen la obra de teatro de Cero Responsables, es imposible que nos vean un gran público. Pues depende, ¿no? O sea, depende de cómo hagamos la adaptación. Este sábado pasado la HBO estaba emitiendo una TV movie sobre el gobierno de Lyndon Johnson
cuando se promulgaron la Ley de Derechos Civiles, y lo estaba haciendo en prime time, y era una obra de teatro que había ganado un premio Tony y lo estaban emitiendo en prime time. Pero el protagonista era el protagonista de Breaking Bad y la obra, bueno, pues tenía ciertas claves para que fuera consumible para el gran público. Que esa es nuestra labor. Y Polanski pero hizo una de sus últimas películas, está basada en una obra de teatro, ¿no? Claro. Y ha tenido Exacto. reconocimientos diversos, ¿no? Y si me permitís, disculpa César, Sí. si me permitís, ¿cómo se concilia esta cuestión que está relacionada con la innovación en formatos, en maneras de contar novedosas? ¿Cómo se concilia digamos, ese punto con una estructura de televisión autonómica en España sobredimensionada muchas veces, con una gran deuda pública, con, digamos, unos Lo que no puede pasar, por lo menos lastres, ¿no? La experiencia que yo tuve del breve de la antigua televisión, había 8 personas en el departamento multimedia, 8. Ahora, en la actualidad, yo trabajo en el grupo Mediaset y hay 150 personas trabajando en el departamento de informativos y otras 150 trabajando en el departamento multimedia. Por eso te digo que no es algo que tenemos que decir para que luego digamos, no, vas a tener 4 pesetillas. No, es que tiene tanta importancia como cualquier otro departamento. La narración, el trabajo que hace, por ejemplo, el Departamento Transmedia del Ministerio de Tiempo, es un trabajo de redactores web, toda la semana trabajando, preparando contenidos para emitir en prime time, para contar una serie de historias. Es decir, no es algo secundario de, bueno, y luego ya tú te pones por la noche y en las redes sociales tuiteas un poco, no. El perfil profesional también tiene que cambiar, ¿no? Sí, y son gente multimedia, desde luego, claro. Las estructuras humanas de estas televisiones tendrán que adaptarse también al nuevo escenario. Lo que sí que es interesante es ver en el corto plazo de tiempo, ahora que se está debatiendo el modelo de la futura televisión valenciana, qué estructura se ejecutará, ¿no? Para exactamente ver qué necesidades hay, qué perfiles profesionales hacen falta, porque efectivamente no podríamos ir a una estructura profesional de la que heredamos, ¿no? De la televisión que cerró, ¿no? Tenemos que ir a una estructura diferente. Eso no quiere decir que no pueda estar con profesionales que formaban parte de aquella televisión, pero sí que probablemente haya que reestructurar los departamentos, ¿no? Profesionales y, efectivamente, como comentaba Teresa, profundizar en nuevos elementos, nuevas maneras de contar, nuevas funciones que antes no se contemplaban y ahora son imprescindibles. Exacto. Yo quería simplemente también apuntar que, efectivamente, estamos hablando de contenidos y dependerá mucho también del presupuesto, ¿no? De que estas televisiones tengan a disposición para ejecutar contenidos. Y ahí yo creo que sí, me da la sensación que sí que las televisiones de proximidad deberán ser muy valientes, pero también un poco tendrán que sacarse algún conejo de la manga, ¿no? Me da la sensación en el sentido que a ver con qué se hace con 4 euros, ¿no? Con pocos recursos. Discrepo. Sí, pues, Por eso, un poco. pero bueno, A ver, yo creo que... pero perdona, sí, César, entiendo eso no quiere decir que no pueda haber producciones en las que se necesiten presupuestos más elevados porque son de prime time, necesiten convocar audiencias más amplias y, efectivamente, como cadena tú te volques presupuestariamente en ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, Claro. hay un punto que Álvaro ha planteado que es clave, que es el presupuesto también. O sea, eso es clave, ¿no? O sea, yo creo que aquí el problema es que vemos que cuando pagamos una televisión pública es un gasto y no es una inversión. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay que cambiar el chip por completo. O sea aquí o donde sea. Entonces, un dinero para una televisión pública es una inversión en cultura, una inversión en crear valores, en crear sociedad, en informar, en muchas cosas, ¿no? Con lo cual, solo en lo que te da la televisión como contenido, también es una inversión en que te dan un sector. O sea, que es otra parte. O sea, es un sector industrial también, genera riqueza, genera trabajo, como cualquier otro. O sea, subvencionamos la FOR y en cuanto subvencionamos la tele nos da un poco de miedo, ¿no? Entonces, El PIB cultural es claro, es entonces, con lo importante. cual, también hay que pensar esta sociedad, Valencia, ¿no? Ahora, ¿no? Que estamos en un momento, bueno, importante de cambios y todo, ¿no? ¿Hacia dónde salimos? ¿Hacia el ladrillo o hacia la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues si queremos, es un sector más que va a generar riqueza, que puede generarla, que nos puede posicionar, que nos puede dar... No hablo ya de cosas como... Nos puede dar turismo, por ejemplo, ¿no? Que la cultura nos puede dar turismo también. Hay mil ejemplos de series, de mil historias que podemos ver claramente, ¿no? Y eso no es un proceso que sea de creación espontánea.
O sea, es un proceso que lleva su trabajo, un proceso que tiene que venir desde arriba, desde una concepción política, un proyecto que diga, mi objetivo a medio y largo plazo será este, ¿no? Y para eso tengo la valentía de invertir un dinero, que no estamos igual pidiendo, porque todo el mundo somos conscientes de cómo estamos en España y, bueno, y en otros sitios seguro, ¿no? Todo el mundo que nos esté viendo y viendo sabrá lo que puede tener y lo que no. No se está pidiendo un presupuesto, ¿no?, que hipoteque a la economía de la sociedad valenciana, no es eso. Pero hay unos mínimos y hay una apuesta, ¿no? Entonces, ¿nosotros en qué momento estamos, por ejemplo? Para que también ver el contexto, ¿no? Por lo que hablábamos antes. ¿Quién tiene un mayor problema a día de hoy? Porque nosotros el problema lo tenemos que no tenemos tele. Ya lo tenemos, estamos tocados. Pero el mayor problema para una reestructuración es la gente que tiene una tele activa con estructuras creadas hace 20 o 30 años, ¿no? Más todo. Absolutamente. Esa gente sí que tiene un problema ahora de reestructuración, de dinámicas de trabajo, de perfiles, de todo, porque sí que tiene un problema. Nosotros, no es que sea una ventaja, porque es un problema lo que tenemos y fue una desgracia, ¿no? Sí que estamos en este proceso de creación. Con lo cual, yo creo que sí que hay que hacer un acto de reflexión, de valentía, de decir, vale, vamos a crear algo referente, vamos a crear algo moderno, vamos a crear algo muy vanguardista en este aspecto, veamos referentes y no tengamos miedo. Y luego veremos qué perfiles hacen falta, de dónde viene cada uno, pero el debate no puede quedarse en eso, sino que qué necesitamos, cómo hay que estructurar esa empresa y lo que hablaba al principio, qué objetivos tenemos. Y luego, bueno, pues el presupuesto nos dirá que podemos hacer mejores, peores productos. Sí, César, pero sí que estoy contigo y con Álvaro en que el presupuesto nos determina, pero también es una bolsa con la que se puede jugar. Es decir, y esto mis compañeros me conocen y sé que soy muy dura con el tema, ¿no? O sea, un plato o 3 platos son medios muy caros en una televisión del siglo XXI, ¿no? Y entonces ya plantear el modelo con un plato que ya te va a hipotecar seguramente un 10%, un 15% del presupuesto, pues dices, oye, cuidado, que es que a lo mejor no merece la pena y podemos hacer programas de Évole, por hablaros de una estructura que todos entendemos, que se graba en un parque y nos acabamos de ahorrar 100.000 euros por programa. Entonces, luego, todos los contenidos multimedia, etcétera, o tener un redactor más web, es una persona más en el presupuesto de cualquier programa, nada más. Lo que pasa es que cada programa tiene que tener uno, ¿no? Una aplicación para móviles vale 30.000 euros, o sea, la aplicación del tiempo vale 30.000 euros. Simplemente es una oportunidad para que todos los valencianos, cuando enciendan su móvil, vean que estamos ahí, ¿no? O sea, no son inversiones de grandes cantidades, no son series históricas de grandes caballos, no lo son. Simplemente es un orden de prioridades que cambia y ese es el que tenemos que tener planteado desde el inicio. Yo lo único que planteaba en cuanto al presupuesto, y efectivamente estoy con César... Porque era un poco de debate. Claro, porque para eso hemos venido. Y a mí me gusta, además. Lo que sí que es cierto es que, evidentemente, en una situación compleja, no solo en España, como tú decías, sino en un ámbito global, porque también en Latinoamérica también están en un proceso de que a lo mejor de cierta dificultad en algunos países emergentes que ahora no lo están pasando tan bien. Lo que sí que es verdad es que con unos presupuestos ajustados, digámoslo así, yo creo que la dirección de esas televisiones tiene que tener muy claro en qué se gasta ese dinero, ¿no? Claro. Y efectivamente hay cosas que a lo mejor no son tan caras, que yo creo que dan una visibilidad y le dan la sitúan claramente en el siglo XXI, ¿no? Pero, y a lo mejor hay otros tipos de inversiones que efectivamente no de alguna forma, no digamos que podría ser, que son innecesarias, pero a lo mejor, por poner un ejemplo que Teresa ha comentado y que a lo mejor yo creo que puede servir de referencia, gastarse a lo mejor 500.000 euros por capítulo en una serie histórica, en una televisión con un presupuesto ajustado, a lo mejor no es la dirección correcta. Es decir, vamos a hacer ficción, sí, y tenemos que hacer ficción, y vamos a hacer ficción y no una serie o dos, sino más, pero a lo mejor dedicar todo ese esfuerzo económico a una serie en concreto, hipotecar todo el presupuesto de la corporación en un único producto, a lo mejor no es el camino idóneo, ¿no? Claro, es lo que yo me planteo, que efectivamente ya habrá que ver exactamente, pues evidentemente explorar lenguajes que no sean tan costosos como puede ser explorar la telerrealidad, ¿por qué no? Desde un tono de televisión pública, que yo soy firme partidario de ello. Creo que hay además ejemplos tanto en el Reino Unido como en los países nórdicos, donde incluso también en Bélgica o Holanda, donde se hacen formatos que exploran
el elemento documental desde un punto de vista más del entretenimiento, ¿no? Buscando el docutainment o el docu-reality, que yo creo que son ejercicios narrativos interesantes que pueden conectar muy bien con audiencias locales y que tampoco son excesivamente costosos, ¿no? Claro. Quería aportar simplemente al punto de share, que todos estos datos efectivamente además también son importantes, ya que también buscamos ir a las grandes audiencias, analizar de cada uno de esos formatos qué nos aporta al share a cada pequeño grupo de espectadores que nos interesa, para que precisamente en ese puzzle digamos, bueno, pues efectivamente me interesa más hacer un programa de tarde que sé que me va a ayudar a que el informativo del mediodía tenga un arrastre, esté mejor posicionado y además estoy creando industria y además estoy trabajando la memoria, pero quiero invertir en un late night de noche que me van a ver 90.000 y no arrastro a nadie porque se van todos a la cama. Esas elecciones también son importantes. Pero si me permitís, esto está directamente relacionado un poco con la cuestión de la rentabilidad social que tiene esta inversión en unos contenidos culturales que no... Es decir, que no tienen una materialidad en cuanto a que no vemos qué tipo de beneficios reportan. En ese sentido, ¿qué tipo de, digamos, de contenidos se podrían producir en una estructura de televisiones mancomunadas que bueno, pues ya existe, ¿no? Tenemos la experiencia de la Forta y en ese sentido, ¿cómo se podría o se debería adaptar o cómo se debería manejar esto? Es complicado. Yo soy antiforta. Es complicado. O sea, yo soy sincera, soy antiforta. Sí, bueno. Es complicado. A ver, las experiencias de la Forta, ¿no? Yo creo que la unión de la Forta de televisiones, y si no, bueno, vamos debatiendo. Tenemos un problema de lengua. Yo creo que es una unión más de económica, o sea, hablando claro, de paquetes de publicidad, de tal, de venderse un poco como que tengo capacidad de más ventanas y tal. En eso sí que han sido fuertes, ¿no? De comprar paquetes de películas como productos. Los deportes. Poco ¿no? localistas, ¿no? me refiero. Sí, son todos fútbol. sí, grandes paquetes de películas a la Warner, deportes y vender publicidad, ¿vale? Eso tiene una función posible, ¿no? Nunca ha conseguido, la Forta, nunca ha conseguido hacer, por ejemplo, una ficción estructurada con audiencia. Las experiencias que ha habido... Faro. El Faro. Pero bueno, a ver, Faro... Sí, en algunas televisiones. Sí, me refiero, porque es una pero serie... desde luego las que su idioma no es el castellano no son precisamente las el que Faro salen está emitiendo ahora beneficiadas. solo al final en su comunidad de origen, ¿no? en Galicia, en TVG. O sea, al final es difícil, Es muy difícil. porque hablábamos antes, por eso te decía lo de Universal, ¿no? Un poco es difícil y es difícil no es difícil coger un producto a lo mejor y convertirlo en universal y que a Forta haga, bueno, pues como vemos una serie americana puede venir. Lo que es difícil es crear un localismo que luego, ¿no?, interrelacione varias comunidades y espacios. Mira, yo te voy a poner un ejemplo de televisión privada estatal, que me pasó hace 2 semanas y me acordé de la televisión valenciana del futuro. Era el programa 9 meses con Samantha, del programa 4. Entonces, durante el programa asistían a la intervención de una operación de espina bífida a un feto, ¿vale? Bueno, pues la emisión tuvo 2 millones de espectadores, fue súper emocionante y yo que trabajo leyendo y analizando los comentarios en las redes sociales decían cosas como hay que ver lo importante que es la inversión en ciencias y da gusto gastar dinero público. En ese momento, que a mí se me puso los pelos de gallina porque lo estaban grabando en un hospital de Barcelona público, yo estaba pensando, eso es televisión pública. Sí, lo estaba haciendo 4, ¿no? Lo estaba haciendo 4, pero eso era televisión pública. ¿No? Llegar a ese mensaje, llegar a la ciencia, divulgar por qué los valencianos gastan sus impuestos en esto, emocionar, llegar a máximo de audiencia, bueno, en el caso de 4, que nunca va a ser la audiencia de las... No, la audiencia respetable. Respetable, y estamos promoviendo el Instituto de Fertilidad, ¿no? Que sería volver a la cuestión de la rentabilidad social. Por eso te quería hilar lo de la rentabilidad social, que ahí la veo. Es la clave de una televisión pública autonómica. Es que y no quiere decir que yo por hacer un programa de ciencia sea un aburrimiento de programa. Estás haciendo 9 meses con Samantha. Es un programa mainstream. Y en un contexto, como hemos visto también en otros debates, en el que lo público está, digamos, depauperado, está de alguna forma también desprestigiado, ¿esto cómo podría revertirse el hecho de que la audiencia percibiera esto como de verdad una inversión en algo valioso? Muy brevemente. Sí, quería simplemente decir que efectivamente estamos hablando durante toda esta sesión sobre todo de la importancia de las televisiones de proximidad, digamos, sobre todo públicas, ¿no? Sí. Las autonómicas públicas, Sí.
Porque, claro, estamos Sí, hablando perdón. de presupuestos ajustados Sí. y la situación que ahora probablemente se encuentra en las televisiones de proximidad en España privadas, de carácter privado, es todavía más sangrante o tienen más dificultad para llevar a cabo programaciones que tengan cierta relevancia, cierto interés. Y en ese sentido, tal vez lo que comentaba el moderador, a la pregunta de las coproducciones con la Forta, por ejemplo, o explorar esas vías, que yo estoy de acuerdo con César totalmente, y con Teresa también, que lo comentaba, es que no ha habido ejemplos interesantes en cuanto a digamos, por cuestiones de lenguas y demás, pero que no ha cuajado en un formato que se pueda exportar a las distintas televisiones. Pero, por ejemplo, sí que a lo mejor lo veo más sensato que las televisiones de proximidad privadas sí que puedan funcionar como cadenas de emisión de contenidos y que se compartan muchos contenidos, porque sí que si la factura del mercado publicitario es complicada en las grandes cadenas, lo que les llega a estas emisiones privadas locales o autonómicas es bastante poco. Entonces, ahí sí que el esfuerzo de ingeniería audiovisual y de compartir contenidos creo que es fundamental. Yo creo que hay un César. punto yo creo que para mí la clave de que alguien o que la ciudadanía vea que la televisión, ¿no?, es cercana, es que vean que la televisión es de la ciudadanía. ¿Me explico? O sea, la televisión no es ni de yo que soy productor, ni de los directivos que hayan en su momento, ni de los políticos que la vayan a lanzar. La televisión es de todos nosotros como ciudadanos. Yo creo que esa es la clave de todo. Entonces, si la filosofía es esa, sí que llegaremos a que la gente la sienta como cercana, que sea participativa, que la vea como suya propia, ¿no? Si no es así, cuando empezamos a irnos por otros objetivos o lanzamos a otros lados, al final, cuando vemos unos informativos que son manipulados, la gente ya no siente que están hechos para ellos, sino siente que están hechos para otra gente, cuando los contenidos no son cercanos. Esa es la clave, yo creo, porque al final la gente hay que ilusionarla, hay que volver a traerla a las televisiones y eso es importante. Teresa, Sí. una postilla. Una postilla. Nos hemos dejado los mercados internacionales, que lo hablaron el otro día los guionistas con mucho acierto, el tren de vía estrecha. Tenemos un mercado ahí que podemos trabajar y simplemente en todo el territorio español, no solamente le pasa esto aquí, a la Comunidad Valenciana, sino todas las televisiones autonómicas y estatales, estamos empeñados en hacer duraciones de obras audiovisuales diferentes al resto del mercado europeo cuando todo el mundo se está poniendo las botas a coproducir. Estamos perdiendo también un tren ahí que es una pena. Bueno, yo lo he comentado en el sentido de que había que intentar no solo, pero también producto local Sí. que interesaran públicos globales. Sí. Y evidentemente hay que salir desde las industrias audiovisuales locales, hay que Claro. salir a los mercados. Sí. No, Y si hay que salir se intentar las sale. El problema es coproducciones. cuando ya empezamos con esas Bueno, pues, rutinas antiguas de no, que tiene que ser. Porque es que además Sí. la legislación, Pero a lo mejor las hay que ayudas del fomentar ICA. el desarrollo de historias, Claro, de pero es que hay que guiones. empezar por la ley, por los Claro. el compañero Andrés Boix, el señor José María Vidal Sí. y los que se ocupan de hacer las leyes o por lo menos ayudar a hacerlas, que cuando tú te vas a una ayuda del ICA te dice que la duración para tú recibir una ayuda de una TV Movie tiene que ser 75, con lo cual tú ya vas cojo. Bueno, sabéis que Bien. a lo largo del debate los espectadores han podido hacer comentarios Vale. y preguntas a través del hashtag de las jornadas TVMorfosis y yo creo que habrá tiempo para recuperar alguna de estas cuestiones relacionadas con lo que estabais hablando ahora. Vale. La primera de estas preguntas que hemos seleccionado, que hemos recuperado, la formula Beter Marqueme y es muy directa y muy clara. Es ¿qué ventaja tiene la televisión de proximidad frente a la televisión nacional, de ámbito nacional? Bueno, cualquiera. Yo creo que es casi todo lo que hemos estado Sí. argumentando hasta ahora, un poco de... La ventaja clara es que te habla de universo cercano, que te informa de lo que pasa a tu alrededor, que te cuenta historias cercanas y propias, más universales o no. En el caso de una comunidad como esta con lengua propia, pues obviamente que nos fomenta y potencia la lengua propia, ¿no?, en todas las capas, que nos habla de nuestros escritores, nuestros músicos. Esto está demostrado, ahora que no tenemos televisión, que no pasa en las otras televisiones, porque las televisiones nacionales son más otro tipo de contenido, más centralista, bueno, es diferente. Y centrando un poco en la sociedad valenciana, sí que nos hemos sentido un poco huérfanos, ¿no?, de esa voz que nos hable sobre el colectivo, que nos representa, que de alguna forma cualquier miembro de esa sociedad la sienta como propia o que se sienta reflejado en esos contenidos. Y una parte de un poco lo que comentábamos al principio de esta sesión también,
que no tengamos miedo en invertir en contenidos locales, porque al final generan industria, generan el sector audiovisual, generan tejido industrial, generan puestos de trabajo. Vamos a replantear el modelo productivo de este territorio, vamos a apostar por la cultura. Yo creo que, efectivamente, además, ¿qué miedo hay a que haya un canal más o que haya una opción más en la infinidad de canales de la TDT, ¿no? Es decir, lo que me parece, y acabo, lo que me parece incongruente tal vez es que en los 60 canales que podemos acceder cualquier ciudadano español a través de nuestra televisión digital terrestre, no pueda haber por ejemplo, uno en mi lengua materna, por ejemplo, ¿no? Que pueda ser el valenciano-catalán. Entonces, me parece que es una incongruencia. Teresa. Sí, yo me lo tomo desde el punto de vista de herramienta útil. Para mí eso es utilidad. O sea, yo necesito practicar el valenciano, no tengo otra fórmula. Necesito saber cuál es el tiempo, necesito enterarme de qué ha pasado hoy en la universidad de no sé qué o en la ley que se está promulgando. Es que es algo que es una necesidad como ciudadano y una obligación de cualquier gobierno. Pues, si os parece, pasamos a la segunda de las preguntas que nos han llegado a través de Twitter. La plantea Joana-SW y dice: hoy en día, en una época de globalización, ¿en realidad la televisión de proximidad es necesaria? Bueno, sí, completamente sí. O sea, Si pensamos en ella como una herramienta útil, claro, sí. yo más Te que la vuelvo a tele, decir los lo mismo. contenidos. ¿Tú cuando de vas a Nueva proximidad. York necesitas un mapa de Nueva York? Es lo mismo. O sea, si estoy aquí, necesito todas las herramientas que tengo a mi alrededor para convivir mejor con los ciudadanos, para una serie de cosas que no me van a dar, no me van a dar las televisiones generalistas. Sí, por supuesto, claro que es necesaria porque nos gusta ver cómo gestionan los asesinatos los cuerpos de policía de Nueva York. Copenhague, pero también nos gustaría ver un poco los entornos cercanos, que reconozcamos, que nos cuenten cosas de las cuales nosotros seamos testimonios directos o que las hayamos vivido, que nos hayan contado nuestros padres, nuestros abuelos. Yo creo que efectivamente la relación entre lo global y lo local en este escenario es, digamos, el punto de vista local. Yo creo que es más importante que, casi me atrevería a decir, que nunca, ¿no? Porque la presión de las industrias mediáticas es tan fuerte que probablemente el ámbito más pequeño, más de tu entorno más cercano, queda minimizado, queda reducido a la nada, ¿no? César. Sí, yo creo que lo que podemos transmitir a todo el mundo que nos está viendo es que nosotros que hemos vivido la experiencia de que te quitan algo, no valoras tanto algo cuando te lo quitan, ¿no? Entonces, muchas veces, es verdad, nosotros siempre lo decimos, la tele acabó, que es verdad que en nuestro caso no tenía mucha audiencia, la gente, pues, por muchas circunstancias, ¿no? Pues no estaba muy metida en la sociedad, ¿no? Pero incluso la gente que no la veía, cuando se la quitaron, se dio cuenta que no tenía ese acceso, ¿no? O sea, no la veía, pero sí que la veía puntualmente, con lo cual al final yo creo que es básico para... Les Pues puedo dar un fijaos ejemplo que- muy rápido. Yo soy de origen asturiano, tengo un sobrino que es ingeniero informático y que tiene una huerta en Asturias. Empezó con un canal de YouTube y ahora vive de eso y le ven por toda Latinoamérica. Ha conseguido con un contenido local llegar a todo el territorio de habla hispana. Fijaos que la última de las preguntas, y os pido que seáis lo más concisos posibles a la hora de contestar, la plantea Sarakma y estaba relacionada con lo que planteabas, César, ¿no? ¿Qué estrategias de comunicación serían o son las más adecuadas para el relanzamiento de Canal Nou, el canal autonómico valenciano? Yo creo que hay que ilusionar. O sea, yo creo que lo que hay que tener claro es que esto no va a base de productos estrella, ni de... Esto es otro concepto de televisión. O sea, esto no es una televisión que está en marcha y ahora invierto X dinero en tener un producto estrella porque creo que voy a hacer. No, esto va de crear una televisión diferente, una televisión más moderna, una televisión que a todas partes, hacer una inversión de dinero y crear, para mí, siempre una programación estrella. Cuando digo estrella no significa que sea rimbombante, ¿no? Sino que sea efectiva, que llegue a todo el mundo. Entonces yo creo que bueno, hay que hacer una buena campaña de promoción de ese relanzamiento. Hay que mostrarle a la gente que va a tener una nueva ventana, que no será una, sino serán muchas ventanas a las que podrá acceder a disfrutar de series, de contenido y tal. Y luego hay que intentar hacerlo bien. O sea, aquí la clave va a estar que por muchos modelos que hagamos, habrán luego 4 o 5 cabezas que dirigirán esa cadena
y que son las que decidirán esto sí, esto no. Con lo cual, al final, la clave es que tengamos responsabilidad también nosotros como productores de producir contenidos que vayan en esa línea y de que entre todos intentamos conseguir, porque tenemos una oportunidad histórica y si la perdemos no tendremos otra. Yo en ese sentido, un poco continuando con la palabra que ha comentado César, que es la ilusión, sí que es verdad que es un comentario que lo hemos oído alguna vez, pero no está de más recordarlo otra vez, una vez más, y es que creo que no podemos ilusionar a la gente diciendo que queremos una nueva televisión autonómica para ver cómo nieva en mi pueblo o cuáles son las fiestas patronales de mi localidad, de mi municipio, y poco más. Es decir, yo creo que hay que ser ambiciosos como sociedad, como colectivo, y no solo vamos a ir al elemento folclórico, al elemento anecdótico o banal, sino que hay que ser, digamos, ambiciosos en el sentido de llegar a cualquier tipo de público, a través de cualquier tipo de ventana, con contenidos homologables en cualquier televisión del mundo, pero evidentemente con nuestro sello, ¿no? Con el sello, con una mirada particular, con una manera de hacer particular. Yo creo que esa es la clave y si lo conseguimos yo creo que habrá sido un éxito. Teresa. Bien, pues repito lo del principio, estar en todas partes, televisión es todo, estar en el televisor, en la radio, en el aparato de móvil, en el ordenador, que nos necesiten por la mañana los viernes para ver qué tiempo va a hacer este fin de semana, porque eso, claro que sí, que nos tengan en la educación primaria, que seamos una herramienta útil para la educación, para la cultura, para la ciencia, que sea participativa, vertebrada, que los canales de YouTube se multipliquen y formen parte de la corporación y en las universidades se hagan miles de programas como este, de miles de temas que se pueden debatir y que se unan en una red, porque además unidos en YouTube, en sitios así, sobre todo en redes sociales, en lugares donde competimos con lo global, es mucho mejor hacerlo unidos que hacerlo individualmente. Pues han pasado ya el tiempo del debate, ya hemos consumido el tiempo que teníamos para plantear un montón de cuestiones interesantes en relación con qué modelo, ¿no? Hacia qué modelo de televisión autonómica habría que caminar en España. Y bueno, pues cerrando un poco las ideas que habéis ido lanzando a lo largo de estos minutos, pues probablemente habría que empezar con la idea de la innovación, ¿no? La innovación a partir de una temática de proximidad. Temática de proximidad que tiene que ser interactiva, que tiene que ser, o que tiene que estar, mejor dicho, preparada para diferentes públicos, para todos los públicos posibles, en el que las audiencias van a jugar un papel clave, es decir, la capacidad de incorporar a estas audiencias que están dispersas en un ámbito de comunicación bastante amplio a este nuevo modelo de televisión autonómica, que la sociedad vea la utilidad de invertir en este tipo de contenidos, en un contenido que tiene que ser o que tiene que contener una parte de servicio público, en el que, pues bueno, lo habéis resumido yo creo que de una forma bastante elocuente ahora al final, en la idea o en las tres ideas de ilusionar, el no ser, digamos que cicateros, no ser ambiciosos en los planteamientos, unos planteamientos de máximos, y en la idea de la ubicuidad, de que televisión es todo, de que televisión está en todas partes y que es ahí donde hay que apostar. César, muchas gracias. A vosotros. Álvar, muchísimas gracias. Y Teresa, muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestros telespectadores les recordamos que la programación continúa todavía con un último debate en aproximadamente unos 10 minutos. Debate titulado Modelos de televisión de proximidad en Iberoamérica, en muy pocos minutos. Muchas gracias. Cada vez más globalizado, el valor y la riqueza de la diversidad